Todas las voces están en Estilo Campo. Te presentamos a sus protagonistas. Estamos en comunicación con el señor Pablo Adriani, el ingeniero Pablo Adriani. Bueno, amablemente nos atiende. Pablo, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Pablo, tenemos varias preguntas y mucho por charlar sobre la coyuntura que está teniendo nuestro sector, el sector agropecuario. Y la verdad es que uno, hablando así con productores, se pregunta si el nuevo gobierno se va a animar a castigar al único sector que trae dólares genuinos a la Argentina. ¿Usted cómo está viendo esta situación? Yo estoy viendo en primer lugar que el sector tiene, además de las retenciones que le aplicó el gobierno anterior, tiene un nivel de presión impositiva tan alto, claro, que en muchos casos no resiste un aumento de las retenciones. Sí, totalmente. Con lo cual, lo que habría que tratar de evaluar, porque los sucesivos gobiernos que van aplicando retenciones y se piensan que no tienen ningún tipo de impacto en el negocio, habla muy mal de la capacidad de análisis de la clase política, cualquiera sea el partido, porque aplicar retenciones a un cultivo en donde está a 500 kilómetros del puerto, o el rendimiento de la zona, en el caso de la soja, por ejemplo, que es el más emblemático, no es el rendimiento de zona núcleo, indudablemente que al productor de zona núcleo le quita rentabilidad y al productor que está a 500 kilómetros lo puede llegar a fundir. Sí. Entonces eso los políticos no han entendido nunca, no lo han querido entender, que las retenciones como están aplicadas están castigando al ingreso bruto del productor, no al ingreso neto, no a la ganancia. Sí. Al castigar el ingreso bruto es como que le están descontando directamente el precio de venta al productor, y no toma en cuenta distancia al puerto ni tampoco rinde de la zona. O sea, una soja en Salta a 1000 kilómetros que rinde 2500 kilos, obviamente no puede competir con una soja en Venado Tuerto a 200 kilómetros del puerto y 5000 kilos. Entonces ese concepto los funcionarios públicos que van subiendo los sucesivos gobiernos o no lo entienden o no lo quieren entender. O sea, yo creo que la situación está muy delicada y no resiste el productor un aumento de retenciones. Por ahí lo máximo que podríamos llegar a contemplar es que los famosos 4 pesos por dólar que se hizo con $1.40, que era el 10% equivalente, lo ajusten a un 10%. Claro. Hoy equivale a 6% de retenciones. Lo máximo, pero yo no creería que el sector, fundamentalmente soja, maíz, ¿sí? También el trigo, ¿no? Y menos girasol, pueda resistir un aumento de retenciones. Sí. Da la impresión, Pablo, que el gobierno actual piensa, digamos, el que está, digamos, todavía, que Macri, digamos, el gobierno de Macri no va a tomar decisiones, va digamos, a dejar que todas las decisiones vengan del nuevo gobierno. O sea, ¿usted no ve demasiados movimientos de acá a que asuma el nuevo gobierno? No creo que Macri, en el tema específico de retenciones, aumente las retenciones. O sea, no creo. Yo creo que el límite de Macri es ese. Han aplicado un cepo salvaje, que la verdad que $200 por mes y por persona equivale a prohibirlo al cepo, la compra de dólares. Han aplicado un $50 por día, no sé si es por día o por mes en el exterior, que es ridículo también que se pueda sacar. O sea, prácticamente la compra de dólares está virtualmente en la práctica, todavía decir la palabra prohibido, pero sí imposibilitado en su real demanda de mercado. Pero en el caso específico de las retenciones, yo no creo que el gobierno de Macri aplique un aumento, porque yo creo que el límite es ese, ¿no? O sea, para el gobierno. Sí. ¿Cuál ve usted que va a ser el mejor negocio para el productor agropecuario, la soja o el maíz hacia 2020? Claro, esa respuesta está cuál va a ser la política agropecuaria que aplique el próximo gobierno. Claro. O sea que ya el productor antes de las PASO tenía pensado aumentar el área de maíz, y después del resultado de las PASO, con todo el rum que había de aumento de retenciones y demás, con la posibilidad de que gane el partido justicialista, decidió no aumentar el área de maíz. Entonces ya el productor fue hacia esquemas de producción con bajo costo de producción, con bajo costo inicial, o sea, cultivos muy caros, en un riesgo de que cambie la regla de juego, implica que se puede perder mucho más que con un cultivo barato, entre comillas, claro, como es el caso de la soja, en donde, bueno, sabemos muy bien que el productor, en el caso de la soja, el 70% no paga
por la propiedad intelectual de la semilla, usa semilla propia o le hacen un canje, corre con una ventaja con respecto a maíz que tiene que pagar entre 100 y 150 dólares por bolsa de maíz, según el híbrido, algunos de $200, lo cual hace la soja artificialmente más competitiva, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Cómo está viendo, digamos, la instrumentación de toda la parte financiera para el productor con respecto, por ejemplo, a colocar el trigo, digamos, de la nueva campaña? Bueno, el productor no tiene muchas alternativas de inversión si decide vender su cosecha. Lo que sí, hay un gran volumen de ventas de trigo campaña 19-20, o sea que se está cosechando ahora. El productor ha vendido anticipadamente mucho trigo y yo creo que parte de el motivo por el cual vendió mucho trigo anticipado es escaparle un posible aumento de retenciones. Claro. Entonces, el productor está líquido, según hablando desde el punto de vista macro, ¿no? O sea, no voy a hablar de forma individual, hay productores que están complicados, pero la realidad es que hay $7.000 millones en manos de productores, casi el 90% soja, un poquito de maíz, un poquito de trigo, que el productor no vendió. Sí, entonces, y no lo está vendiendo porque nunca el productor vendió para invertir en dólares o en pesos, mire lo que le digo, ni en dólares. Y cuando estaba el dólar liberado, el productor vendía el grano para comprar dólares. En una situación como la actual, con más razón, si el productor, como no puede comprar dólares, con más razón no va a vender para quedarse en pesos, porque estamos viendo que la demanda de pesos surgió porque no hay confianza en el peso. Entonces, ese productor está prácticamente pensando que su resguardo sigue siendo la soja, porque históricamente todos los granos fueron dólares. Claro. Ahora cambia el paradigma, porque al no poder comprar dólares, si bien antes lo podía comprar y no lo compraba, ahora cambia el paradigma, porque los granos no son más de dólares, son pesos ahora. Al no poder comprar dólares, son pesos. Entonces, ahí es donde el productor con más razón decide retener y vender cuando necesite la plata. O sea, ni siquiera es una especulación a que pueda llegar a subir el precio de la soja, y sí una especulación a que va a subir el dólar e indirectamente su soja o maíz en pesos va a acompañar ese aumento, ¿no? Claro. Pablo, parece mentira, ¿no? Que no tantos años nosotros siempre hemos sido agroexportadores, digamos, siempre nos hemos dedicado a lo mismo, digamos, y no le terminan de encontrar la vuelta, ¿no? Lo que usted decía al principio, ¿no? Parece que no toman conciencia los diferentes gobiernos, y no importa, digamos, del signo que sea, pero, digamos, al campo no le terminan de encontrar la vuelta. Yo creo que todas estas cuestiones ya tendrían que estar resueltas en nuestro país. Ya tienen que estar resueltas y demuestra que el facilismo en la Argentina es aumentar las pensiones al campo. O sea, el hecho de que tengamos siempre estas políticas de retenciones y no podamos salir de ese brete, implica que todos los gobiernos que han gobernado la Argentina no han solucionado el problema de fondo, que es el déficit fiscal, el gasto público. Entonces, al no tener solucionado el problema de fondo, el gran nivel de endeudamiento permanente, ¿a dónde va el gobierno a recurrir para buscar dólares? ¿Qué sector le da a un gobierno en 24 horas ingreso de dólares? En 24 horas, ni siquiera estoy hablando en un año, 6 meses, 24 horas. El gobierno aumenta las pensiones hoy y ya mañana está cobrando. Claro. Entonces, es difícil porque en el mundo de hoy, que todos los países son muy competitivos, es realmente difícil para la Argentina poder llegar a niveles de competitividad para poder competir con Brasil, Estados Unidos, Australia, Canadá, Europa, Rusia. O sea, fíjate, China mismo, contra quién estamos compitiendo. Si a eso le agregamos un aumento de la presión impositiva vía retenciones, indudablemente que no es la mejor medida para el sector. Yo creo que si el futuro gobierno se diera cuenta que la solución no pasa por aumentar retenciones, en el mejor de los casos dejarlo como está, y en el peor de los casos ajustar los 4 pesos por dólar a un porcentaje fijo, con lo cual ya implica un aumento del 4% de retenciones, indudablemente que no va a traccionar el sector exportador como debería, ¿no? Sí, sí, siempre nos causa gracia, pero dicen el productor argentino es muy bueno porque además de hacer las cosas eficientemente tiene que producir con retenciones, tiene que producir con el gobierno metiéndole la mano y demás, ¿no? Y con la presión impositiva que hay a nivel provincial, tendencia, caminos, ingresos brutos, o sea, es muy difícil y nosotros vemos que cada vez el camino es cada vez más estrecho
O sea, cada vez resiste menos el productor porque el costo que tiene el productor en dólares han aumentado porque la economía está dolarizada. Claro. Entonces siguen aumentando las naftas y sigue aumentando el costo de producción. Sí, y el productor, si no le aumenta el precio del trigo, maíz y la soja, cada vez gana menos. Y eso es lo que está pasando. Eso es el escenario actual. Sí, o sea, el productor podría salvarse, o la Argentina podría salvarse, si la soja subiera a $50, el maíz subiera a $30 y el trigo subiera a $20. Claro. Pero no podemos estar a la buena de Dios pensando que el mercado mundial puede corregir la ineficiencia argentina, ¿no? Claro. Estamos dialogando con el ingeniero Pablo Adriani. Ingeniero, ¿a dónde se lo puede escuchar? Porque realmente da mucho gusto, es muy claro en sus conceptos. No, nosotros estamos organizando ahora una serie de conferencias en el interior. Uh-huh. Tenemos un par de conferencias en Córdoba, otras en Bahía Blanca. Estamos siempre abiertos y disponibles a que cualquier empresa o institución nos contrate para que podamos dar esa charla de debate, ¿no? Sí, Más sí, en un momento como el actual, que es el debate post-elecciones, ¿no? Justamente hablar de todos estos temas, ¿no? Sí. Ingeniero, ha sido muy amable, yo le mando un abrazo, muchísimas gracias por sus minutos. Gracias a ustedes.